Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en que usted nos vea. Muchísimas gracias. Yo soy Luis Hernández, saludándole como siempre, con un placer enorme de estar aquí frente a ustedes y agradecimiento enorme el que usted vea este programa. Y como siempre, deseando que el tema del día de hoy que tratemos sea de su interés, pues vamos a invitarlo para que nos acompañe durante estos 57 minutos que nos quedan más de programa y saludando como siempre a nuestros amigos que nos ven a través del canal 26 de esta ciudad de Santa Rosa, canal 99 de esta misma ciudad, a nuestros amigos del canal 26 de Novato, a nuestros amigos del Valle de Yakima, Washington, a través de Hispana Visión y al mundo entero a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Así es de que muchísimas gracias, un saludo cordial para todos ustedes que nos ven cada 8 días y que nos hacen el favor de vernos allá en nuestro canal de YouTube y de Facebook. Y voy a saludar a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias, a quien le doy la bienvenida. Ramón, bienvenido. Gracias Luis, como siempre, deseosos de poder compartir estos tiempos, ya lo expresaste tú. Sabemos que los televidentes tienen muchas opciones y de verdad que tienen muchas opciones, así es que de lo más profundo de mi corazón también quiero agradecer la preferencia que nos dan para sintonizarnos, así es que gracias una vez más. Ramón, antes de venirnos para acá al estudio, leí una nota de una persona de Sonora que se está quejando ya de la gobernadora la cual eligieron. Yo escribí varias notas también porque tengo pues lectores de ese estado cuando la señora andaba en campaña eh, y como siempre pues les decía todo lo que está prometiendo no creo que lleve a cumplirlo con las personas que platicaba y que interactúo de ese estado. Entonces ahora que vi esa queja es cuando viene la exclamación clásica que uno dice, te lo dije, te lo previne. Entonces, ahora ya no pueden hacer nada porque es un precio caro que se paga por incautos. Es un precio caro por creer que todo lo que brilla es oro, Ramón. De no ponernos a analizar, de dejarnos incautar, vamos, Ramón. Sí, ah, es importante que comprendamos lo que acabas de decir. Nosotros como seres humanos estamos deseosos de saber que podemos contar con todos los recursos adecuados para salir adelante. La gente que está interesada en progresar de una manera honesta, íntegra, pues quiere esas facilidades, quiere que las cosas se lleven de una manera correcta y la gente quiere creerle a los políticos porque una persona que busca estar en un puesto de poder público representa en la mente de cualquier ser humano, representa autoridad, representa poder y representa que tiene esas facultades para poder cumplir con lo que dice. Lo que la gente debe comprender es que las agendas políticas no necesariamente comulgan con el resto de la población, solamente con un segmento, puede ser pequeño, puede ser mediano o puede ser mayoritario, y eso es lo que vemos constantemente. Estamos en tiempos muy difíciles, hablando socialmente. Mucha turbulencia se está desarrollando y se viene aún todavía más pesado. Esto no lo digo con un pesimismo, sino más bien como una preparación. Cuando tú abordas un avión, y tú Luis has viajado mucho en avión, pero cuando tú abordas un avión, se te dan las instrucciones de cómo utilizar aquellos aparatos, más bien como el oxígeno, el cinto de seguridad, qué hacer en caso de ciertas situaciones. ¿Por qué te repiten esto? Bueno, te lo dicen porque son situaciones que se pueden dar. No es que a eso le vaya a suceder a lo que es en el transporte aéreo, sencillamente se dan cosas inesperadas. Eso es hablando de aviación. Pero en la carretera tú no sabes lo que vas a encontrar, no sabes si va a haber desviaciones, no sabes si va a haber accidentes, tú confías que vas a llegar al lugar de destino. Entonces, todas estas situaciones que vivimos
casos de la vida cotidiana, ya cuando se trata de entender los tiempos sociales por la acción humana, pues son muy turbulentos y antes de culpar a otras personas tenemos que vernos a nosotros mismos y ver si pasamos la prueba de que no se nos tome el pelo, como decimos en México, porque eso es muy común. Y eso significa que a menor información, más expuestos estamos a que se nos tome el pelo. Y esto es algo que se da constantemente. Luis. Así, Ramón, es por eso que pues tenemos que pensar fríamente en todo aspecto, no nada más en la política. Se traje a colación eso de esto porque me dio risa, porque cuando aprendes a analizarla, en este caso las campañas, cuando aprendes ahora que pasaron las elecciones en semanas pasadas en México, dije, pero ¿cómo es posible que hayan elegido a este hombre? Por ejemplo, de dos de candidatos que he seguido su carrera desde hace tiempo por los puestos que han desempeñado, no porque me importen. Bueno, en este caso sí me importan porque de pronto iban a gobernar el país del cual pertenezco, pues tiene que importarme qué están siguiendo y qué están haciendo o cuál es qué han hecho en su carrera política. Y aprendes a analizar fríamente más, aprendes a que dices, creo que la mejor decisión que yo tengo en cuestión de votaciones es esta. Como ahora dicen, oye, ¿por qué vas a votar? No te quiero influenciar. No te quiero influenciar porque estoy entre la espada y la pared, no sé por quién vaya a votar acá en este país, porque si voto por esta persona, híjole, sería como avalar las atrocidades que ha hecho en el pasado. Y si voto por la otra persona, le dije, pues me parece una persona que no tiene seriedad. eh, y no sé, ya ha llegado el momento, no quiero influenciarte, tú analiza, ve que no porque digan que uno es racista, no, analiza bien lo que expresa cada uno de los candidatos en este caso. Y así es como debemos de hacer en la toma de decisiones en nuestro diario vivir, Ramón. Tenemos que analizar todo profundamente. Fíjate que en la segunda semana de junio, la Suprema Corte de Justicia, lo que equivale a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Canadá, declaró que el sexo con los animales es legal en Canadá en la actualidad ya, mientras no exista la penetración, no haya esa involucración de penetración como ellos dicen. Y esto obviamente dices tú, espérate, ¿qué es lo que acabo de escuchar? Y no es de sorprenderse que esto haya sucedido en Canadá porque no sé si nuestros televidentes recordarán, aquellos que nos han seguido desde años atrás, en el 2013 mencioné en aquella ocasión que en Alemania tenían un crecimiento, un auge, los burdeles de depravación para relaciones sexuales con los animales. Hablo de burdeles, literalmente, en Alemania, que estaban multiplicándose. Y dicen que es un estilo, ¿me entiendes?, de vida, es una decisión de estilo de vida que las personas hacen si quieren tener esa relación sexual con animales. Estamos hablando de burdeles de depravación que se está desparramando, o más bien dicho, hablo del 2013, se desparramó por diferentes partes de Alemania. Y todo porque, fíjate, en Alemania se hizo ilegal la pornografía de animales, pero se hizo básicamente legal la relación sexual con los animales, dices tu mentalidad. El año 2014 en Dinamarca se legalizó también la misma situación. Estás hablando de Dinamarca, Finlandia, Hungría y los suecos, que en la actualidad dicen que es legal tener sexo con los animales. Hablo del 2014, siempre y cuando, decían ellos, no le hagas daño al animal. Y dices tú, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, en primer lugar, no es de sorprenderse la relación sexual entre humanos y animales. Esto ha existido por miles de años.
Pero otra cosa es, ¿me entiendes?, que se legalice y que se diga es un estilo de vida, es una decisión muy personal de los individuos. Y ya cuando tú ves a una sociedad que está llegando a esos puntos, debe uno saber exactamente qué es lo que sigue. Y lo que sigue es algo muy devastador, porque el humano no controla la historia y sencillamente lo que se ve a través de las acciones humanas sociales es la depravación sexual, la depravación social en muchos aspectos que incluye la política, incluye la economía. Tú ves todos estos puntos cardinales que hacen que se colapsen las situaciones y ahora esta es una situación mundial. Por lo tanto, ¿me entiendes? No sé si las personas han escuchado decir, si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas 2 veces, la culpa es mía. Como puedes ver, una cosa es que en un momento se le llegue a uno a engañar porque carece uno de la información adecuada. Pero ya uno que se da cuenta del engaño, es la responsabilidad personal investigar, como estamos diciendo, y no dejarnos arrastrar. Y tú dices, ¿cómo puede ser lógico que se acepte la situación sexual en estos países europeos y ahora en Canadá? Estamos hablando de lo que se llaman sociedades del primer mundo, de lo que llaman ellos altamente civilizadas. Pero cuando tú ves esa acción que también se lleva a cabo en otros países que le llaman tercermundistas, en África, en Latinoamérica, en todas partes de las naciones que son tercermundistas, que no son de las grandes o más civilizadas, pero ves las mismas acciones, dices tú exactamente a dónde va a ir la humanidad. Esto no es pesimismo, esto es como te decía, decir, me engañaste la primera vez, pero la segunda vez ya, ¿me entiendes? No, no debo yo aceptarlo porque entonces ya es culpa mía. Luis, no sé si tenemos que irnos a corte. No, tenemos 3 minutos todavía. Bueno, entonces, sin embargo, yo tengo varias preguntas aquí. ¿Cómo le llamas tú a una persona o a una sociedad que constantemente está siendo engañada sin que se vea un fin a ese engaño, a corto, a mediano o a largo plazo? ¿Cómo le llamas a esa persona? ¿Cómo le llamas a esa sociedad que constantemente cae en los mismos errores? Y luego, la otra pregunta es, ¿a qué se parece esa sociedad que vive constantemente siendo engañada? Y la otra pregunta es que si habrá una manera de salir de un círculo vicioso en una cultura dominada por la falsedad. ¿Es posible? Y la otra pregunta es, ¿sabes la respuesta a esas preguntas? Y la última pregunta en este momento, ¿te importa cómo está la situación? ¿Te importaría salir de esa ignorancia? ¿Te importaría salir de esa situación? Espero que tu respuesta a esta última pregunta sea afirmativa y lo vamos a elaborar en un momento más. Así es, Ramón. Mientras tanto, invitarles a todos ustedes que nos ven para si quieren tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, recuerde que puede hacerlo a través de su página web. Ahí aparece bajo su nombre, en el cual usted puede leer sus editoriales, puede escuchar sus programas de radio y puede ver toda la información que tiene el licenciado Arias y también, por supuesto, tener comunicación con él. Si en estas semanas pasadas ya me vieron sin lentes, es que este programa está siendo grabado durante semanas de anticipación y aún si recuerdan una semana traje lentes porque no sabía lo que tenía, ahora traigo una enfermedad o traía, ya estoy saliendo de ella, pero ha dejado marcas aún que se llama culebrilla, así en español. Y hace un rato platicaba con Ramón, dice él que no se nota, pero acá yo sí se nota. Para que se den una idea, ando como si me hubieran golpeado, así como raspones, parecido así. Entonces, son marcas que dejaron porque me decía el médico que son vejigas. Y platicando con mi hermana ayer, parece que mi cuñada ya tuvo él y pasó exactamente lo que me platicó el doctor, que a algunas personas les pega en un costado y a otras personas en la cara, en una parte de la cara, que fue donde me atacó. Entonces, por mi parte, pues no hay problema, ni más feo ni más guapo, ¿no? Siempre he sido feo, así que no más que sí se nota ahí los raspones. Bueno, para que no haya malas interpretaciones, de verdad que no me interesa de todas maneras, pero vamos a ir al corte, regresamos enseguida para las conclusiones, la respuesta que se pueda tener
acerca de las preguntas que dejó el licenciado Ramón Arias. Regresamos en 3 minutitos, no nos tardamos. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin tanto amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa. Les decía hace un momento que estamos en programa grabado, esto por si les extraña, porque pues ya están acostumbrados, ya lo saben ustedes, que siempre en cada programa estamos en la actualidad, en lo que recién acaba de suceder. Esperamos que no suceda algo muy importante del cual nos perdamos de comentar en este programa. Por motivos de trabajo es que estos siguientes 3 programas pues van a estar pregrabados. Ya estaremos por acá en los primeros de la última semana de este mes, precisamente ya en vivo, si Dios lo permite. Ramón, vamos a continuar con el programa. Dejaste unas preguntas con pendientes de contestación. Sí, el rey Salomón vivió hace cerca de 2.950 años. O sea, estamos hablando de bastante tiempo atrás. Y él dijo algo bastante interesante. Decía, y voy a citar, el necio no tiene deseos de aprender. Solo le importa presumir de lo que sabe. Y esto tú lo puedes leer en la Biblia, en Proverbios 18, versículo 2. Y esta es una verdad. El necio es la persona que no quiere
comprender la realidad. No le importa que se le engañe bastantes veces, porque solo le importa, dice Salomón, presumir de lo que sabe. Comprender cualquier asunto que nos importa requiere disciplina para llegar a la verdad sin importar las consecuencias que se van a encontrar en ese proceso. Incluso después de que el asunto sea resuelto, uno tiene que mantenerse dentro de esa verdad. Pero ¿qué le sucede a una persona que tiene una enorme necedad? Normalmente tú le dices a una persona así, tonta, le dices estúpida, incauta, etc. Entonces, pero esa persona no se preocupa por los hechos verdaderos. Y esto es muy delicado. ¿Cuál es la verdad de lo que se está escuchando? Porque solo hay una cosa en su mente, es decir, el expresar opiniones que vienen a darle forma a la vida de acuerdo a su agenda, sin importar si la historia revela claramente que no funciona o si funciona. Y esto es algo que todos debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vivimos en este planeta, no estamos viviendo en ningún otro planeta. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y todos aquellos que han de venir, o sencillamente por el solo hecho de ser contribuyente en la humanidad, es responsabilidad de cada generación investigar qué es la verdad. Constantemente estamos siendo bombardeados con mentiras por personas que tienen ideas muy definidas. Son personas que no quieren aceptar la realidad de la historia. No obstante, sus ideas a través de la historia han demostrado ser nefastas. No, ellos creen que pueden cambiarlas, pueden mejorarlas, pero son las mismas ideas. Las puedes pintar de lo que quieras, las puedes vestir de lo que quieras, puedes proyectarlas como quieras, pero son las mismas mentiras que han venido dañando a la humanidad. Son programas destructivos los que se ponen en marcha, y esto ha estado sucediendo desde hace 6,000 años. Y es algo que constantemente enfatizo y no me voy a cansar de decirlo, señalarlo, nunca. ¿Por qué? Porque son las realidades con las que se vive. Toda sociedad que se formó y llegó a ser una nación poderosa o un gran imperio, se ve la historia y después se ve cómo se desploma. En México solía dar bastantes conferencias en las universidades, y una vez en una universidad muy prominente del país se me invitó para que diera una conferencia sobre cómo es que una persona se desarrolla a tal manera que llega a tener una empresa de diferentes niveles, desde mediana empresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, y por qué se desploman. Esa era la pregunta. ¿Por qué se llega a desplomar si es que llegan a un punto verdaderamente ya de éxito, como el hombre lo conoce? Y obviamente que al explicar todos estos preceptos era importante señalar cuáles son las cosas. Pero algo interesante sucedió, Luis. El presidente de la universidad, o lo que es el núcleo del comité, con el presidente de la universidad, sabían pues que yo utilizo mucho la Biblia, sea en la política, sea en la economía, sea en la ciencia, sea en las artes, sea en cualquier aspecto de la sociología y de la historia. Saben que utilizo mucho la Biblia. Y entonces me pidieron que recordaran aquel tiempo que en México estaba prohibido hablar de la Biblia en las universidades, y que me pedían de favor que no la utilizara. Ahora, cuando estaba dando la conferencia, di todos los procesos de cómo surge el desarrollo económico, cómo una persona puede levantar una empresa de los diferentes niveles que ya mencioné, y dejé la plática en que aparentemente pues no parecía mentir, es que el ciclo se podía romper para tener una permanencia, para tener una continuidad en la cual se pueda confiar.
Entonces, cuando me abrí, porque siempre hago un tiempo para preguntas y respuestas, y hablé de que siempre es el mismo ciclo, que ya he hablado en este programa también, y una de las preguntas que me hizo el universitario dentro de la economía, me decía, nos acabas de decir entonces que no hay forma de romper estos ciclos, o sea que estamos totalmente destinados a siempre repetir los mismos problemas y no vamos nunca a salir de ellos. Le dije, no, eso no es lo que yo dije. Estoy diciendo cuál es el ciclo que lleva al hombre de una situación a otra. Dice, pero no nos has dado respuestas. Le dije, no, respuestas tengo, pero aquí el presidente de la universidad y el comité ejecutivo me pidieron que no hablara del documento que sé que tiene respuestas. ¿Qué crees que pasó, Luis? Exactamente, me dice, no, pues danos, ¿da? Y entonces me fui al portafolio y saco la Biblia y le dije, este es el documento que tiene las respuestas para poder salir de las situaciones sociales que estancan a la persona, a la familia, a la sociedad y etcétera. Y me dijeron, ¿y qué es eso? Pues el libro que no quieren que yo hable porque la Constitución mexicana no lo permite en las universidades. ¿Y qué es? La Biblia. Y de ahí comencé a hablar. Y esto lo digo, Luis, porque tenemos que conocer ese documento, no por lo que se nos dice que es, sino más bien dicho por lo que el documento mismo dice que es muy diferente. Quiero decirle a nuestros televidentes que después, en el año 1991, luché para, después de 15 años de estar luchando y estar esperando el momento para cambiar 4 artículos de la Constitución que precisamente le revertían aquello de la prohibición, ¿me entiendes? Y otras cosas que lo dejaré para otra ocasión. Y después se viene a legalizar el poder hablar de ese documento que es la Biblia. He hablado, ¿me entiendes?, de las situaciones que 2 naciones tienen una excepción en su sistema adecuado de ideas, 2 naciones en toda la historia de la humanidad. Y estas 2 naciones se encuentran básicamente en lo que es el antiguo Israel, el Israel de antaño, y Estados Unidos cuando antes de formarse como nación y después ya como nación tenían unas bases muy similares, y realmente Estados Unidos es la única nación entre Israel y Estados Unidos que tiene un fundamento para un desarrollo adecuado en todas las diversas áreas de la vida. Mientras la Biblia se crea que es un documento religioso, se va a perder el objetivo principal de lo que ese documento nos revela. Por eso hablo, ¿me entiendes?, de lo que se experimenta dentro de esos documentos. Y una nueva forma de gobierno que establece Estados Unidos fue precisamente a finales del siglo XVIII, después de que gana la guerra de independencia contra Inglaterra. Cabe mencionar de manera breve que esa guerra de independencia que se hicieron en las colonias no fue para derrocar la monarquía de la Gran Bretaña, fue para tener una independencia, pero ya cuando ganan la independencia, ellos no querían un sistema de gobierno monárquico, porque decían no le podemos dejar todo el poder a una persona. Y comienzan a deliberar qué sistema de gobierno sería mejor, estudiando todos los gobiernos democráticos de los griegos, el sistema republicano de los romanos, y así a través de la historia llegando pues a una conclusión más acertada de lo que gobernaba a las 13 colonias. Y en ambos casos, del antiguo Israel y de la nueva sociedad norteamericana, los hombres no fueron los autores de esas ideas porque tenían la misma fuente, que es lo que está revelado en lo que conocemos como la Biblia. Entonces, es importante esto. Porfirio Díaz, para aquellos que no conocen quién fue Porfirio Díaz, fue un presidente dictador de México de diciembre de 1884 al 24 de mayo de 1911. La Revolución Mexicana estalla el 20 de noviembre de 1910 para mayo de 1911. Ya, ¿me entiendes?, se había retirado Porfirio Díaz a París, Francia. Pero escucha lo que él dijo en aquel tiempo. Porfirio Díaz dijo: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Esas fueron las palabras que pronunció el presidente de aquel tiempo, Porfirio Díaz. Lo voy a repetir. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esto es para poder comprender lo que él quiso decir al respecto de ellos. Dice, estamos muy lejos de Dios como nación y hay consecuencias. Al estar lejos del conocimiento del Creador de todas las cosas, la sociedad sufre, gime, no puede resolver sus problemas sociales. Y luego cuando él dice tan cerca de Estados Unidos, no estaba hablando de que, ¿sabes qué? Vamos a cruzar como braceros, vamos a invadir esa nación, vamos a conquistarla. No, estaba diciendo por qué no aprendemos de cómo se originó esa nación. Y esto es lo que quiero abordar. Entonces, él quería que se estudiara el sistema norteamericano, que pudiésemos aprender de cómo es que pudo salir tan rápidamente en una situación que le trajo tanto auge. A eso se refería con decir tan cerca de Estados Unidos. Tú puedes estar cerca de aquello que puede tener todas las bases para una transformación, y Porfirio Díaz lo que veía era que había un retraso profundo en el Estado de México, claro, al igual que el resto de Latinoamérica. No estoy diciendo que Porfirio Díaz fue un gran gobernante en el sentido de que había paz social generalizada, no lo fue así. Sabemos que un dictador puede comenzar bien, pero termina mal, fue el caso de él. Ahora, aprender de Estados Unidos no nada más es lo que tiene en la actualidad o tenía en aquel tiempo de Porfirio Díaz para 1910, lo que él veía para 1911. Uno tiene que comprender más atrás de lo que fue esta región del mundo, hablando de las colonias, para poder comprender. Cuando te decía que nada más existen dos naciones que tienen un fundamento muy diferente al resto del mundo, Estados Unidos ya no tanto, está asimilándose mucho a las naciones que llevan a la misma destrucción, pero el antiguo Israel recibió la ley que iba a ser el modelo e inspiración para que todas las naciones la aprovecharan, la pudieran instituir. Estoy hablando de hace 2340 años, aproximadamente 2400 años, que fue que se llevó a cabo la ley que se manifiesta para Israel. Dice una porción de Deuteronomio, escucha lo que dice, te va a interesar. Dice, les dice Moisés, dejándole escrito a la nación de Israel que iba a entrar a la tierra prometida: yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir: qué sabia y entendida es esta gran nación. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Termino de citar Deuteronomio capítulo 4, del versículo 5 al 8. Estas leyes a las que se refiere Moisés, que harían a la nación del antiguo Israel muy sabia como nación, son leyes, como te dije, que las he estudiado a fondo. Las he implementado en las diversas áreas que he estado involucrado, de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades, del comercio y de la educación. Dan resultados. Son leyes verdaderamente las que necesitan las naciones para llevar una conducción correcta de lo que es el desarrollo social. Como nación, Israel nunca fue consistente en aquel tiempo en vivir fielmente a los principios de los mandamientos de esas leyes morales. Abrazaron las ideas absurdas de las naciones circunvecinas y pagaron un precio cada vez que se apartaban del conocimiento que se les había revelado.
la comprensión y la sabiduría que se les dio en la ley de Dios, y al hacerlo demostraban lo fácil que es para el pueblo de Dios, ¿me entiendes?, elegir el camino de la estupidez y del fruto que esto produce. Y Israel como nación fue destruida en el año 70 de nuestra era cristiana, o sea, después de Jesucristo. Jesús les dijo, ustedes van a ser totalmente despedazados como nación. Y eso sucedió cuando el general Tito del Imperio de Roma llega a Israel, finalmente destruye el templo en Jerusalén y hay una mortandad impresionante de más de 1 millón de judíos porque vinieron a acabar con toda la sublevación de los israelitas, los romanos. Pero eso es algo que Jesús les había dicho que les iba a suceder. ¿Por qué? Porque la necedad de esa nación antes de Cristo, durante Cristo, era bastante fuerte y llega un nuevo periodo para la humanidad. Cuando tú estudias las escrituras que se llaman el Antiguo Testamento, es muy encontrar las palabras tonto, necio y necedad para describir la condición ya sea de una persona o de un grupo de personas o de una nación que carece de inteligencia o de sentido común para resolver todo tipo de problemas en todos los ámbitos de la sociedad. Cuando aquí te decimos que tú tienes que utilizar tu criterio crítico de todo lo que aquí escuchas, de todo lo que ves y escuchas en cualquier momento, es para que tú puedas buscar exactamente qué es la verdad, qué es la mentira, te están tomando el pelo, de qué se trata todo esto. Y este es el resultado, ¿me entiendes?, de abandonar el consejo que está revelado en las Escrituras. Entonces, estar lejos de Dios implica no conocer qué es lo que ha revelado. Para los mexicanos que están cerca con Estados Unidos, ¿qué hace la diferencia? ¿El alambre nada más? ¿O esa frontera es la que hace la diferencia? No, lo que hace la diferencia es cuál es la cultura de cada nación, qué es lo que tienen como leyes y qué es como se desarrollan esas sociedades. Por eso Estados Unidos e Israel tienen un mismo fundamento, pero el resultado de abandonar el consejo de Dios que está revelado en su palabra nos hace ver pues que también en la palabra de Dios encontramos la palabra estúpido, por si acaso algunos no entienden los sinónimos de lo que es la estupidez. A continuación, déjame leerte brevemente algunos pasajes de la Biblia y dime tú qué piensas. En el Salmo 49:10 dice, porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Mira lo que dice el Salmo 92 del versículo 5 al 7. Oh Señor, qué grandes son tus obras, qué profundos tus pensamientos. Solo los necios no pueden entenderlo. Si los malvados y malhechores crecen como la hierba y prosperan, es solo para ser destruidos para siempre. ¿Qué te he dicho y qué menciono? No puede fructificar la maldad indefinidamente. Por eso tú ves constantemente los colapsos sociales. Proverbios 12:1 dice Salomón, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es estúpido. Así lo dice en Proverbios 12:1. Y luego dice Jeremías 4:22, mi pueblo es estúpido, no me conoce, dice el Señor. Son hijos sin juicio que no reflexionan, les sobra talento para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Termino de citar. ¿Cómo puedes ver? Y nada más cité unos pocos, ¿sí? Para que comprendamos que no es suficiente tener talentos. Y cuando el talento se utiliza para hacer lo malo, ¿qué es lo que va a resultar? Que va a resultar en algo muy desastroso. En Estados Unidos, las primeras 13 colonias se establecieron con lo que se conoce como los principios bíblicos. Otras religiones e ideologías no fueron consideradas por encima de la perspectiva bíblica para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que nos debe gobernar. Estamos hablando del modelo de Estados Unidos. De ahí por qué Porfirio Díaz decía, y tan cerca de Estados Unidos, lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y míranos en qué condición nos encontramos.
Entonces, la jornada como una nueva nación basada en los principios bíblicos ha sido pues muy tormentosa, y durante los últimos 200 años aquí en Estados Unidos se ve como poco a poco la mayoría de los cristianos han hecho lo mismo que hizo el antiguo Israel, comenzar a adoptar ideas que van destruyendo su estructura. Es decir, han rechazado los absolutos éticos, morales de Dios como una forma de vida y los han cambiado por la irracionalidad del hombre. No debería ser ninguna sorpresa que nos encontremos adoctrinados con ideas que en su mayoría han erosionado los beneficios de conocer y aplicar estos preceptos de la ley moral de Dios en todas las áreas. El fundamento está infestado de ladrones, corrupción, codicia y anarquía en todos los niveles de la sociedad norteamericana. Los tontos, dice la Biblia, recuerda que dice, siempre se han opuesto a la verdad y han utilizado la mentira para lograr llevar a cabo sus maldades. Y esto es lo que estamos confrontando. No es algo totalmente fuera de la historia de la humanidad, es la repetición de la maldad a través de la historia. Luis, ¿nos vamos a corte? Sí, vamos a aprovechar para ir al corte y regresamos, pero antes, como siempre, aclararles por si es que sucedió algo importante, y no es que sea menos importante el tema que nos está tratando en esta ocasión el licenciado Ramón Arias, sino que pues por la costumbre de que siempre estamos con lo más reciente que ha sucedido en el país y en el mundo entero, que es los temas que tratamos aquí para ustedes. Debo decirles que por motivos de trabajo este programa ha sido pregrabado. Este programa no se está transmitiendo en vivo a través del canal 26 de la ciudad de Santa Rosa, pero usted sabe que puede tener comunicación con nosotros por cualquiera de los medios, ya sea a través en nuestro canal de YouTube, puede usted dejar sus comentarios también, y de igual manera en la página de Facebook, cuando aparece el programa, ahí mismo puede hacer sus comentarios, qué le parece, qué no le parece del programa. Y pues tenemos nuestro número de teléfono también, en el cual puede usted dejar su mensaje sobre la opinión que usted tenga, el correo electrónico de igual manera. Así es que le invitamos a usted para que participe con nosotros. Su participación pues hace que nos retroalimentemos para continuar llevando a cabo este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 3 minutitos y regresamos ya con ustedes para la conclusión de este programa. Les habla Edward James Olmos para la campaña Thank You Ocean. El océano nos da tantas cosas. Un bonito día en la playa, comida para nuestra mesa, medicinas para nuestro cuerpo, hasta el aire que respiramos. Pero el océano está enfrentando serios problemas por el cambio climático, la contaminación del agua y la basura que luego termina en el mar. Estoy hablando de cosas como latas de soda, colillas de cigarro, bolsas plásticas. No hay ninguna excusa para ensuciar el océano. Y hay una cosa muy fácil que podemos hacer. Si todos hacemos estos pequeños cambios, el océano notará una gran diferencia. Para conocer más sobre lo que puedes hacer para cuidar el océano, visítenos en thankyouocean.org. El océano cuida de nosotros. Debemos hacer lo mismo. Soy Jennifer López y este es un sonido que ninguna madre quisiera escuchar. Es la pertusis, tosferina, y si es penoso escucharlo por 60 segundos, imagine oírlo una y otra vez, por 1 hora o 2. Imagine que no para durante el día y con poco descanso durante la noche, por semanas, incluso meses. Imagine que este sonido viene de su bebé. Más a menudo los padres son los transmisores de la pertusis, y esto es potencialmente fatal para los bebés. Incluso aunque estén vacunados, los bebés no están protegidos hasta después de la 3ª o 4ª dosis. Por eso haga lo que yo hice, protéjase, para proteger a su bebé. Pregunte a su médico sobre la vacuna contra la pertusis para adultos, porque ¿qué haría si contagiara a su bebé?
¿Haría usted algo tan arriesgado? Probablemente no lo haría, pero usted podría estar corriendo un riesgo que es igual de mortal. Si usted tiene más de 45 años de edad o tiene sobrepeso, aprenda sobre su riesgo de padecer diabetes tipo 2. Llame al 1-800-Diabetes o visite portufamilia.org/examen para el examen de riesgo. Detenga la diabetes antes de que lo detenga usted. Hola, soy Salma Hayek. El amor es confianza, el amor es dignidad, el amor es respeto. El amor también es intervenir cuando alguien que usted conoce está siendo abusada. Por 15 años, la Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica ha estado tomando llamadas y salvando vidas de víctimas. Llame al 1-800-799-7233 para recibir ayuda personal y confidencial en su idioma. Usted no está sola. Cualquiera puede ser víctima de tráfico humano. Human trafficking is slavery. And it happens all over America. Any child, any woman, any man could potentially become a victim of human trafficking. I am a victim of labor trafficking. I was victim of child sex trafficking, but now I own my body. Human trafficking is any kind of forced labor. It can happen to anybody. I am a mother. I am an author. I am a son. I'm an advocate. I am an educator. I'm a sister. I am a brother. I'm so much more than what happened to me. I am strong. I am brave. I am outspoken. I am compassionate. I am a survivor. I'm a survivor. I am a survivor. I am a survivor. I am a survivor. I am a survivor of human trafficking. El tráfico humano tiene muchas caras. Para mayor información visite obc.gov/trafficking. Hola, me llamo Edward James Olmos. Vamos a continuar con el programa y tenemos 9 minutitos, Ramón, todavía para que continuar con el tema. Adelante, Ramón. Gracias. Hace 2000 años, el apóstol Pablo, conocido en el mundo cristiano como San Pablo, él fue un judío que persiguió fuertemente a los seguidores de Jesucristo hace 2000 años. Pero una vez que tuvo una confrontación directa con Jesucristo, obviamente que eso lo hizo cambiar totalmente de las ideas erróneas que él tenía acerca de quién era Jesús. Pablo fue un fiel judío fariseo apegado a los preceptos erróneos aplicados, pero después viene y trae en su vida una transformación y fue muy prolífero en su campaña de misiones que hizo, de llevar estos conceptos a las naciones que estaban bajo el gobierno de Roma. Él escribió una carta a los Gálatas y en esa carta les hace algunas preguntas a los Gálatas y voy a citar lo que él decía: Gálatas duros para entender, ¿quién los embrujó? Son tan duros para entender que habiendo comenzado en el espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Termino de citar, esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 3. De momento, la traducción al español es suavizar lo que decía Pablo cuando decir Gálatas duros para entender. Pero en otras traducciones, la frase duros para entender se traduce como tontos y estúpidos, porque en la Biblia en arameo, cuando se traduce al inglés sencillo, que el arameo era el lenguaje que se acostumbraba en el tiempo de Jesucristo, donde dice: oh estúpidos Gálatas, ¿quién te ha hechizado? Muy diferente, y era duro en sus cartas para hablar de la insensatez, de la situación en que vivían los que supuestamente tenían conocimiento de las escrituras y tenían que aplicar otras ideas. ¿Por qué utilizó Pablo un lenguaje tan fuerte como la palabra estúpido? Porque es el lenguaje de la ética de Dios contra los que después de aceptar la única verdad revelada por el Dios de las Escrituras, más tarde hacen concesiones y le dan la espalda a esos preceptos de la ética que él revela. ¿Y qué es lo que resulta todo esto? En que se empeoran las cosas,
no solo para ellos, sino para toda la cultura en general y perjudican a futuras generaciones conforme se van distanciando de esa realidad. Si podemos tener brevemente el próximo tiempo para ver lo que hicieron los Gálatas, la primera pregunta que les dice Pablo a los Gálatas, Gálatas duros para entender, ¿quién los embrujó? En otras palabras, ¿por qué han dado el control de su mente a las fuerzas de la oscuridad de manera estúpida en vez de al Dios vivo que nos revela sus preceptos para poderlos seguir al pie de la letra y así prosperar, así ser personas de un desarrollo intelectual con mayor madurez, una estabilidad emocional y saber cómo tomar decisiones? Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Quién los embrujó? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha hecho creer quién te ha dicho que todo lo que brilla es oro? Cuando decíamos al principio, no todo lo que brilla es oro, y eso tú lo conoces, lo que quiere decir esa frase. La segunda pregunta está formada en dos partes. Pablo les dice, son tan duros para entender que habiendo comenzado en el espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Una vez más, ¿por qué son tan estúpidos? Porque recibieron la vida, la libertad, el conocimiento, la comprensión y la sabiduría por el Espíritu de Dios, y ahora querían ellos perfeccionar su vida con entendimiento humano que es opuesto al de Dios. Por eso les decía Pablo, están locos. ¿Por qué quieren volver a la condenación o a la condición, patética de una sociedad en una situación que no está justificado permanecerse en esa condición? ¿Crees tú que Pablo le haría la misma pregunta a los cristianos en Estados Unidos de hoy? Decirles por qué han perdido la fuente, la base que le dio toda la transformación. Y entonces cuando Porfirio Díaz decía, y sé que me estoy repitiendo mucho sobre este caso de lo que él dijo, a pobre México, tan lejos de Dios y tan cercano a Estados Unidos, ahora se está revirtiendo todo en este país, y si tú prestas atención, Estados Unidos está profundamente dividido, y con grandes peligros sociales que se ve cada vez más y más que estamos avanzando hacia un caos social, y esto no lo tomes a la ligera. ¿Cuánto tiempo crees tú que le va a tomar a los cristianos en Estados Unidos para comprender plenamente que no hay verdad o lógica aparte de lo que está revelado en lo que Dios tiene, en lo que llamamos las Escrituras? ¿Tú de veras puedes esperar a que todos los demás lo hagan, o tú debes de asumir la responsabilidad personal para conocer qué dice ese contenido? Y déjame decirte de manera, de verdad, como testimonio, lo he dicho muchas veces, Luis, y lo voy a repetir, vine a este país originalmente en mi juventud para estudiar, pero no me quedé en los estudios, quise conocer más a fondo la cultura. Después me regresé a México, hice mi servicio militar y todo lo que tú gustes, y al tiempo después vengo a ser residente legal en esta nación. ¿Y qué es lo que descubro? Que no es lo que México necesitaba, meramente capital. Siempre tuve interés de cómo hacer que México cambiara su estructura, que es bastante difícil socialmente hablando para millones de personas. ¿Qué se podía hacer? Bueno, vine a buscar soluciones y regreso a México con las soluciones, no que vi, sino con aquellas soluciones que encontré en la palabra de Dios, porque sé que dinero por dinero no resuelve la situación. De ahí porque es importante conocer cuáles ideas son las que van a hacer que se transforme la persona, su hogar y su familia. Y esto es algo que uno no debe pasar por alto. Thomas Jefferson, que fue el que escribió la Declaración de Independencia y después vino a ser el tercer presidente de Estados Unidos, dijo él lo siguiente: si una nación espera ser ignorante y libre, en un estado de civilización espera lo que nunca fue y nunca lo será. Muy sencillo. Si la sociedad quiere mantenerse en ignorancia y a la vez quiere ser libre, no es posible, porque nunca ha resultado. La ignorancia lleva a la esclavitud, la ignorancia de lo revelado por parte de Dios, la ignorancia de cómo deben ser las cosas, la ignorancia de los desarrollos personales, sociales y nacionales. Si no se tienen en la buena comprensión de cómo está el diseño establecido por el que diseñó el mundo, el universo,
no vamos a tener el éxito que estamos buscando. Pero ahí está la respuesta en las Escrituras. Por eso se paga un precio muy caro por ser inexpertos, por ser incautos, para no decir la otra palabra que muchos se ofenden tan fácilmente. Luis, ¿cómo andamos? Tenemos 2 minutos y medio todavía, Ramón. Bueno, sí, gracias. Entonces, independientemente de lo que uno piense de Abraham Lincoln, él dijo lo siguiente, y lo voy a citar, dice: se puede engañar a algunas personas todo el tiempo y a todas las personas parte del tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo. Y estoy de acuerdo con él. Uno puede vivir en engaño, y eso es verdad, pero ¿sabes qué? Por parte del tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo. O sea, no todas las personas viven en engaño. Y esto es lo que quiero que te lleves en tu corazón y en tu mente y comiences a pensar, ¿vives en realidades? ¿Y cuáles son tus fundamentos para decir, eso es una realidad? ¿Y qué te dice la historia de tus ideas? Y lo mismo hago yo continuamente. Y todos tenemos que hacer lo mismo si es que queremos pues triunfar en lo que es el tiempo que tenemos que vivir. Así, Ramón, pues nos despedimos, tenemos un minutito a agradecerle a nuestros amigos y pues no sé con qué quieras cerrar, Ramón. Básicamente, Luis, la cuestión es que con el fin de tener una participación inteligente en la solución de los problemas de nuestra comunidad, Estado, Nación y el mundo, es preciso pues pagar un precio de salir de la ignorancia y hay que hacerlo de manera inteligente, no dejándonos engañar. Bien, Ramón, pues nos vemos la próxima semana. Así sea. Amigos nuestros, ojalá que el programa les haya gustado. Nos estamos saludando la próxima semana. Recuerde que usted nos puede encontrar en Facebook también. Este programa lo puede usted encontrar todo el tiempo. Si de pronto quiere volverlo a ver, también en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentra programas de hace muchísimos años. Por ahí nos los tienen guardados también. Así es de que la cordial invitación para que también nos visite a través de nuestras redes sociales. Que pase usted de lo mejor este tiempo que está pasando. Yo espero saludarles la semana entrante aquí a través de este mismo canal. Yo soy Luis Hernández. Hasta la próxima. Nos estaremos saludando. Hasta pronto.